Bueno, buenos días a todos y bienvenidos en nombre de la Oficina Técnica de Proyectos Europeos de CEIM a esta jornada que hemos organizado para dar a conocer a empresas las oportunidades que ofrece el Fondo Europeo de Defensa, especialmente para este año 2023. También hemos querido invitar en una mesa redonda posterior a ejemplos de casos de uso de buenas prácticas en este proyecto. En este programa europeo y a asociaciones empresariales más representativas del sector para poner en valor su papel en el apoyo a empresas en la obtención de estos fondos. Para ello tenemos un buen equipo. Para empezar, darán una introducción al programa el teniente coronel Alberto Eras González y Gemma Gutiérrez del área de cooperación multilateral de la Dirección General de Armamento y Material. No sé si lo he dicho bien. Vale, perfecto. Después, tras una pausa para un café y para hacer un poco de networking, tendremos esta mesa redonda en la cual participarán representantes de las empresas Airbus e Indra y de las asociaciones TEDAE y AESMIDE. La sesión será grabada, pero no hay nadie conectado, es 100% presencial, simplemente para poder poner la grabación luego en nuestras redes sociales. Sin más dilación, voy a ceder la palabra a Enrique Veloso, que por parte de la Dirección General de Cooperación con el Estado y la UE de la Comunidad de Madrid va a terminar de abrir y dar la bienvenida a esta jornada. Bueno, muchas gracias a todos por asistir y participar en esta jornada. Esta jornada se va a centrar en el Fondo Europeo de Defensa, que como todos ustedes saben, pues gira en torno básicamente de proyectos que estén vinculados a la investigación y a la innovación en materia de defensa. Los compañeros míos, en este caso del Ministerio, tanto Alberto Eras como Gemma Gutiérrez, van a darles las claves de este programa. Pero yo lo que quiero es, por parte nuestra, por parte de, en este caso, de Comunidad de Madrid, lo que quiero es, primero, simplemente explicarles que existen otras fórmulas que les quiero invitar a que las conozcan, que están también vinculadas a fondos europeos, ayudas europeas, que son los programas europeos de gestión directa que gestiona directamente la Comisión Europea. La Comisión Europea, hay 3 programas en concreto que les pueden ser de especial interés en sus proyectos, dada la logística y la innovación, el carácter de innovación tecnológica que caracteriza a los proyectos que ustedes van a participar. Esos 3 proyectos o fondos de la Comisión Europea serían el programa Horizonte Europa, el programa Erasmus+ y el programa Europa Digital. ¿Por qué digo que son importantes y les puede ser de especial interés? Pues básicamente porque estos 3 programas contienen líneas de ayuda importantes para las empresas vinculadas a la innovación tecnológica para desarrollar investigación, líneas de investigación, becas de investigación, formación en investigación, pero también para importantes ayudas para la transformación digital de las empresas y de las pymes. Y es decir, esto sería una especie de paquete de medidas que la Comisión Europea, a través de fondos que gestiona ella directamente, pone a disposición de las empresas y están dirigidas a apoyar la investigación y la innovación en Europa. Entonces, de estos 3 fondos, me voy a detener, permítanme que me detenga especialmente con el de Horizonte Europa. Horizonte Europa, la Comunidad de Madrid, dada la importancia, la relevancia de este fondo, está organizando jornadas informativas específicas para acercar este programa Horizonte Europa a las empresas, a las pymes, y en ese sentido, pues contamos con la colaboración de la Oficina Técnica de CEIM para ayudar a ustedes, a las empresas, a aprovechar al máximo estas posibilidades del nuevo programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea 2021-2027. Les queremos ayudar a que presenten proyectos que sean competitivos con el resto de países europeos y para que puedan así alcanzar y aprovechar las convocatorias que se van a ir sucesivamente publicando. Horizonte Europa, simplemente les doy un dato, está dotado para este periodo con más de 95.000 millones de euros. 95.000 millones de euros que pone la Comisión Europea encima de la mesa para apoyar proyectos internacionales de I+D+I.
Es decir, quieren impulsar a toda costa la investigación, la innovación tecnológica de las empresas europeas. Entonces, desde la Dirección General en este caso, de la cooperación con el Estado y Unión Europea, Comunidad de Madrid, y a través de la Oficina Técnica de CEIM, pues nosotros queremos brindarles el apoyo, la información que necesiten para buscar estas oportunidades de financiación, buscar socios, evaluar oportunidades dentro de estos fondos o incluso fuera a través del Fondo Europeo de Defensa, pero también queremos ayudarles a dar forma a las ideas de sus proyectos para que sean competitivos, sean colaborativos e incluso buscar identificar socios clave a nivel europeo que les acompañen en estos proyectos. En definitiva, lo que queremos es hacerles más fácil el acceso a estas ayudas europeas, a estos fondos europeos, y estamos, pues eso, para ayudarles e informarles. Y con esto era solamente una introducción para abrirles un poco esa ventana de estas otras fuentes, sin perjuicio ya de que entremos en la materia que hoy nos ocupa en esta jornada, y es específicamente del Fondo Europeo de Defensa, y dejo la palabra ya a Alberto Heras y a Gemma Gutiérrez. Muchas gracias a todos. Buenos días, muchas gracias. Gracias por la introducción y por la invitación. En nombre del vicealmirante, jefe subdirector general de Relaciones Internacionales, gracias por la invitación. La presentación, si podemos. ¿Soy yo? Sí. Vamos a ver. Bueno, a pesar de que la introducción ha presentado el proyecto, el programa Horizonte Europa, un poquito más amplio, si no me equivoco, que los fondos CDF, el grueso de la presentación de hoy, como ya se ha dicho, son el Fondo Europeo de Defensa, pero he añadido un punto que no quería pasar por alto, que aparece ahí al final como otras iniciativas europeas, como un bit de información para que todos tengamos presente qué es lo que se está moviendo ahora a nivel legislativo en la Unión Europea, que va a ser básicamente solamente un bit. Durante el resto del tiempo que tengamos, unos 20-25 minutos, nuestra intención es trasladar la idea principal de dónde viene el EDF, hacia dónde parece que está yendo el Fondo Europeo de Defensa, el EDF, y dar unas pautas de participación de cara al programa de trabajo específico del año 2023. Si miramos un poquito hacia atrás, a los orígenes, nos tenemos que remontar al 2015, a la época del presidente Juncker, Jean-Claude Juncker, cuando empezó a hablarse de financiación, no directamente de defensa, pero sí del fortalecimiento de la industria de defensa a través de fondos específicos europeos. Y en el 2016 se estableció la comunicación del plan de defensa de acción europeo, y a partir de ahí, como principal eje de acción, tenemos establecido el Fondo Europeo de Defensa, al que se llegó a través de unas acciones preparatorias que ahora veremos. Los tres objetivos de este plan de acción de defensa europeo los tenemos aquí en la pantalla, y ya no tanto en detalle, sino al final ver cómo se transponen directamente sobre los cometidos de la Dirección General de Armamento y Material, que, como después presentaremos, somos la dependencia dentro del Ministerio de Defensa que nos encargamos de esto. La Dirección General de Armamento y Material podríamos decir que tiene dos cometidos principales, que es primero satisfacer las necesidades de nuestro cliente, las Fuerzas Armadas, y por otro lado, el establecimiento de una base tecnológica industrial de defensa fuerte, independiente, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y como vemos, encajan esos objetivos de la Dirección General de Armamento y Material, de la DGAM, perfectamente con los establecidos en el EDAP. Más cerca, ¿se oye mal? Perdón, me acerco un poquito. Espero que ahora se me oiga un poco mejor. Bueno, hemos dicho que a través del EDAP íbamos a llegar al EDF pasando por unas acciones preparatorias, que son las que tenemos ahí, el PADR, la acción preparatoria de acciones de investigación, que duró un año, el año 2018, con un alcance determinado, en el cual ya España participó en 8 proyectos y lideró uno de ellos. Cuando digo España, en este caso hablo de consorcios formados por empresas españolas o con participación española. En el EDIP el éxito fue incluso mayor durante los años 2019 y 2020, y ya en el 2019 se adoptó el reglamento que sentaba las bases para el Fondo Europeo de Defensa, el EDF,
dentro del marco financiero plurianual del 2021 al 2027, con una cantidad que se aproximaba a los 8.000 millones de euros. Ya incluye las acciones de investigación, acciones de desarrollo, más o menos con una proporción de 2/3 para acciones de desarrollo, 1/3 para acciones de investigación, y se basa en programas de trabajo anuales. Por eso, aunque tengamos una perspectiva multianual de cuál es el objetivo al cual queremos llegar, bueno, pues la base de implantación es ese programa de trabajo, Work Program, que le llamamos normalmente en inglés anual. Aquí tenemos cuál es el objetivo principal del proyecto EDF, que es principalmente la colaboración de los países para el fortalecimiento de esa base tecnológica que hemos comentado anteriormente. Y aunque será explicado más en detalle, tenemos ahí los 3 principales ideas, cuál es la base de este proyecto. El primero, que las empresas participan en consorcios, en ningún caso de una manera individual. Consorcios que pueden ser empresas privadas, entidades, empresas públicas de distinto origen. La regla base, aunque tenga excepciones, son que ese consorcio tiene que estar formado por 3 empresas de 3 Estados miembros diferentes, particularidades que también veremos después. Y por último, dependiendo si la acción es puramente de investigación o tiene desarrollo, tendrá un porcentaje de financiación que podría llevar acompañada un tanto por ciento también de cofinanciación por parte de los estados, de los gobiernos participantes. Ahí es donde está un poco la diferencia. He incluido en negrita en la última línea el EUDIS, que es el esquema de innovación de la Unión Europea que acompaña a los fondos europeos de defensa, que tiene estimado unos 2.000 millones de euros, no adicionales a los 8.000 que he introducido antes, pero la característica de este esquema se identifican determinadas acciones en las cuales parece ser que se obtiene mayor beneficio si se llama el conocimiento y la forma de trabajar de la industria no específica de defensa. Son unas acciones que explicaremos un poquito después, que explicará Gemma un poquito después más adelante. Se está implementando y se está modulando a lo largo del paso de los años, de los diferentes programas. Y suscita bastantes cuestiones, por lo menos por nuestra parte. Ya lo veremos. Aquí tenemos en la pantalla lo que sería el calendario LDF genérico, lo que incluye un programa de trabajo anual, que incluye al menos 3 años de trabajo por nuestra parte, en colaboración con DigiDefis, la Comisión Europea, los otros Estados miembros y también en algunos aspectos con los consorcios de las empresas, y a partir del año A+1 que tenemos a la derecha del todo, es lo que entenderíamos como el kick-off meeting del proyecto en cuestión, y ya empezaría a trabajar la empresa con el seguimiento, el consorcio, perdón, con el seguimiento de la Comisión Europea o del Project Officer, ¿de acuerdo? Esta solo es la parte administrativa que nos lleva al inicio del proyecto. Si el programa de trabajo del año A, el año A-1, comenzamos con la elaboración y la discusión de los topics, de los temas que serán incluidos en el programa de trabajo, se hace pública la oferta de temas en los cuales se pueden presentar las propuestas, se elaboran las propuestas, algunos necesitan mayor o menor colaboración por parte de los gobiernos, se presentan las propuestas por parte de los consorcios, se evalúan y en el momento en el que salgan premiados, ¿de acuerdo?, se prepara el Grant Agreement, que sería el contrato que hace el consorcio de las empresas con la comisión. En el momento que el Grant Agreement está firmado, ya estamos en la parte derecha de la diapositiva del todo, llega el deseado kick-off meeting o kick-off del proyecto y ya pues, se puede empezar a ejecutar el proyecto en cuestión. Aquí tenemos también un snapshot, una imagen del éxito que están teniendo las empresas españolas. En este caso es de participación, ¿de acuerdo? Ya he comentado que hemos arrastrado éxito del año 2018, 19, 20 y 21. Solo puedo presentar los datos de participación del año 22 porque el 22 de junio aproximadamente ya saldrá el listado de proyectos seleccionados correspondientes al año 22. Por lo tanto, solo tengo el dato de participación. Como vemos ahí, las empresas que participan, españolas que participan a la llamada del año 2022 son 119, estando las empresas españolas en segundo lugar a nivel europeo. ¿De acuerdo? A lo largo de estos años, que no lo he presentado por el tiempo disponible, pues las empresas españolas siempre han estado en el segundo lugar o en el tercer lugar. Y destacar también que si sumamos Italia, Francia, España y Alemania, rondamos el 50% de participación a nivel europeo. Bueno, también en 2 bits, para saber dónde Gemma y yo nos sentamos, pues presentamos el organigrama del Ministerio de Defensa, donde la Dirección General de Armamento y Material está subordinado, está incluido en el entorno de la Secretaría de Estado de Defensa,
y dentro de esa Dirección General de Armamento y Material, las diferentes subdirecciones generales, los que gestionamos la parte que nos corresponde de los fondos europeos de defensa, estaríamos sentados en la Subdirección General de Relaciones Internacionales y ahí pues ejercemos la representación nacional en el Program Committee que apoya a DG DEFIS, a la Comisión, en la ejecución del programa, y también ejercemos el puesto, tanto Gemma como yo, de National Focal Point. Es decir, somos el representante nacional de esa red de puntos focales europeo. Esto es mío. Vale. Entramos un poco más en detalle en la estructura de lo que es un programa de trabajo anual, en este caso del año 2023. Ese programa de trabajo tiene una estructura normalmente en 16 categorías temáticas, más una que suele ser no temática, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, para el año 2023 aparece ahí en rojo no incluida para este año en concreto el tema de Simulation and Training. Arriba a la derecha nos aparece reflejada la cantidad de presupuesto disponible para este año 2023, que son un poquito por encima de los 1.100 millones de euros, con esa distribución de 2/3, 1/3 que he comentado antes, para acciones de investigación y desarrollo. Adelantar que de cara al 2024, y por la situación que estamos viviendo con el conflicto en Ucrania, esa cantidad se verá reducida. 2023 se queda como está, pero 2024 a 2027 va a ser reducida. Y tenemos, no se ve porque está mi foto ahí bien colocada, pero aparece el tema de la posible gestión indirecta por parte de OCAR para determinados proyectos. Vale. Algún detalle más, los 3+3 que hemos comentado antes, excepto para... Da igual, no pasa nada, porque son diapositivas tan densas que al final hay información por todos los sitios. Tenemos la regla genérica de 3 entidades, de 3 Estados miembros, con la salvedad de la categoría no disruptiva, que este año solo sale no disruptiva, no temática, que en ese se permite 2 entidades de 2 Estados miembros, que aparece ahí también en new en subrayado. Se ha modificado para este año, se ha ampliado el presupuesto para pequeñas y medianas empresas y para pequeñas y medianas empresas e investigación. Se ha subido ligeramente el máximo por cada una de las propuestas. El tema de pymes, por ejemplo, cada una de las propuestas puede llegar hasta 6 millones. Arriba a la derecha tenemos un acuerdo marco específico para desarrollo de medidas médicas o contra NBQ, contra medidas médicas, de acuerdo, que se va a desarrollar a lo largo de 4 años con una cantidad de 25 millones cada uno de los años. En ese sí que hay empresas colaborando, empresas españolas colaborando, perdón. Quiero destacar lo que he dicho antes, los 3 temas específicos que son un spin-in relacionado con el proyecto EUDIS de llamar el know-how, el saber hacer de la industria civil, que serían dentro de la categoría Cyber, Automation of Security Penetration Test, uno de energía, que es de sistemas de propulsión innovativos, y otro de materiales y componentes, que son materiales de altas características. Estos 3 proyectos, obligatoriamente, su propuesta tiene que estar basado en resultados, en proyectos que han sido ya financiados por proyectos de la Unión Europea, no necesariamente EDF. Es decir, podrían ser, por ejemplo, el mencionado Horizonte Europa, Horizonte 2020 u otro tipo de iniciativas europeas. ¿De acuerdo? También dentro de este EUDIS, pero que en este caso no es un spin-in, es decir, no necesita estar basado en acciones anteriores, hay uno de Cross Border Defense Innovation Network, que también es de desarrollo de materiales y componentes, que será ejecutado por gestión indirecta a través de la Agencia Europea de Defensa, y recientemente introducido por la Comisión va a ser el sistema de contratación de Cascade Funding, que todavía estamos en la fase de asimilar el contenido, el conocimiento y poder difundirlo a los actores que estén interesados. Vale. Este es el calendario previsto para el año EDF 2023, donde quiero destacar, ahí sí que me interesa que me muevas un poco la foto, por favor, o hacia arriba o hacia abajo, porque ahí se ve claramente la fecha. ¿Vale? Nos vamos a centrar en la línea del 2023, en azul clarita, donde tenemos las 3 fechas de la derecha, son las que nos interesan, las 3 que están en amarillo. ¿Vale? Ya se ha publicado la posibilidad, ya se puede remitir la propuesta a la comisión a partir del 15 de junio, perdón, se puede remitir la propuesta a la comisión. Del 15 de junio es el inicio hasta el 22 de junio. Es el momento en el que se cierra la plataforma, perdón, 22 de noviembre, hasta el 22 de noviembre. El momento en el que se cierra la plataforma ya no se pueden presentar más propuestas.
Ahí en medio tenemos dos fechas importantes, que una es el 28 y 29 de junio, que es el Info Day que organiza la Comisión Europea para, bueno, va a dar en detalle cómo se tiene que participar en este Work Program, en este año. Animamos enormemente a las entidades que estén interesadas que participen de manera virtual, presencial. Aquí hemos traído un poco del merchandising que trajo la Comisión la semana pasada para difundir, para animar a todo el mundo, a que todas las empresas interesadas que participen. La siguiente fecha, que aparece recuadrada en rojo, el 24 de julio, es para aquellas propuestas de desarrollo de capacidades, es decir, de development, que vayan a necesitar apoyo por parte de los Estados miembros, es decir, de nuestra parte. El 24 de julio es cuando nosotros, el Ministerio, tenemos que recibir la propuesta para hacer la preevaluación que realizamos, ¿vale? Más tarde, Gemma hará la distinción entre Research y Development, ¿de acuerdo? Repasando, 15 de junio se abre el portal de Funding and Tenders para presentar la propuesta. 24 de julio, cuando nosotros exigimos que se nos hayan presentado aquellas propuestas que necesiten de nuestro apoyo. Y el 22 de noviembre, cuando se cierra la posibilidad de presentar las propuestas. Un detalle que no aparece en la pantalla, Horizonte Europa es el día justo anterior, el 21. El 21 de noviembre es cuando se cierra las propuestas para Horizonte Europa, ¿vale? Y también el Info Day es justo anterior del DEDF. Esta diapositiva, que es para analizarla después cada uno con su tiempo y demás, intenta representar el flujo de trabajo y de los distintos actores que están involucrados en cada una de las fases. En la línea superior repite un poco lo que ya he comentado anteriormente, obviando la parte de elaboración del Work Program, va desde la publicación de la call hasta la firma del Grant Agreement, y lo único a destacar, bueno, pues que dependiendo de la categoría de la proposal que tengamos que presentar, hay una parte donde nosotros, si el consorcio va a ser liderado por una entidad española, nosotros, Ministerio, tenemos que tomar una acción o un rol que participamos de alguna manera. Lo cuentas tú después. Y con esto yo finalizo mi parte y ya le doy palabra a la Gemma. Perfecto. Buenos días, gracias Alberto. Bueno, pues como hemos dicho, Gemma Gutiérrez, trabajo con Alberto en el área de cooperación multilateral de Relaciones Internacionales de DGAM. Y bueno, os voy a contar un poco la parte más práctica o cuestiones. Muchos de vosotros ya las conocéis, pero bueno, vamos a hacer un repaso para aquellos que no lo conozcan. Y vamos a empezar pues, por los aspectos más destacados del reglamento, y es un poco pues, qué entidades participan, que ya os ha adelantado un poco Alberto, que son entidades públicas o privadas. Esto incluye también centros de investigación que deben constituir consorcios de al menos 3 entidades establecidas en 3 Estados miembros distintos. Esto implica que estas entidades no estén bajo control, es decir, que no sean filiales de las que constituyan, de estas 3 principales que constituyen el consorcio. En el caso de que estén sujetas al control de terceros, es importante, porque la Comisión nos lo va a exigir así, que certifiquemos que ese control no afecta al desarrollo de la acción. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a repasar un poco también qué actividades se financian en el EDF. Bueno, aquí vemos que las actividades de investigación se financian todas ellas al 100%, reciben un 100% de financiación y van desde la generación de conocimiento, integración, estudios y diseños. En cambio, las actividades de desarrollo se solapan en parte la parte de integración de conocimiento y estudios y diseño, pero al final incluyen también prototipos, ensayos, calificación, certificación. Cada una de ellas tiene una financiación base que os indico en oscuro, y con las bonificaciones de las que hablaremos a continuación pueden llegar a esos porcentajes. Veréis que, por ejemplo, prototipos es una de las actividades que menos financiación recibe. Se financian en un 20% y con las bonificaciones puede llegar un 55%. Bien. Bueno, pues esto refleja un poco lo que os he adelantado. Las de investigación, 100% de los costes elegibles, mientras que desarrollo, dependiendo de la bonificación inicial, podremos irle añadiendo esas bonificaciones. Un 10% en el caso de ser pesco, y si más del 10% de los costes son elegibles y dependiendo de que la pyme que integréis sea de un país-estado ya que forma parte del consorcio o no,
recibiréis un porcentaje de financiación mayor o menor. Y luego, por supuesto, si más del 15% de los costes elegibles se asignan a MidCash, entonces recibiréis esa financiación adicional del 10%. En total, podéis incrementar el bonus o la financiación inicial en un 35%. Bueno, esto ya lo hemos adelantado para las actividades de desarrollo. En muchos casos, al no cubrirse el 100% de la financiación, es necesario que se cofinancie una parte del proyecto. Esta cofinanciación puede venir bien de los países participantes, en cuyo caso hay que involucrar a los ministerios de los distintos países que apoyan ese proyecto, y será necesaria la firma de un MOU y luego de los correspondientes contratos. En caso de que sean las propias empresas quienes cofinancien, que también se da el caso, ahí sí que no sería necesario la firma de ningún MOU. En ese MOU entre países, quizá lo veremos un poco más adelante, pero ese MOU se negocia desde el Ministerio de Defensa, desde la Subdirección de Adquisiciones. Bueno, pues aquí vamos a repasar un recordatorio de qué tenemos que tener en cuenta en las propuestas, porque aparte de cumplir con los criterios de elegibilidad y conocer perfectamente las reglas del reglamento y el texto de la COL que nos piden exactamente en la COL y presentar, ceñirnos a las reglas de lo que nos están pidiendo, pues hay que tener en cuenta que en el EDF, por ejemplo, la Comisión permite solicitar dos tipos, os da dos opciones para los costes indirectos. Pueden ser o el 25% de tarifa plana o los costes indirectos reales. En el caso de que sean los costes indirectos reales, estos costes deben venir avalados por la Autoridad Nacional de Costes, que en este caso es el Grupo de Evaluación de Costes del Ministerio de Defensa. Eso requiere que tengáis un acuerdo de costes que lleva un tiempo gestionar y lleva un tiempo de tramitar. Adicionalmente, he de decir que la comisión os solicitará con la presentación de la propuesta un certificado de este grupo de evaluación de costes que también lleva un tiempo solicitarlo y que debéis tener en cuenta. Bueno, fundamentales también las habilitaciones de seguridad tanto de empresa como de personales. Y normalmente en estos proyectos tratamos de, se comparte información clasificada, con lo cual llevan a la necesidad de establecer un marco de seguridad, las famosas PSIs, las Program Security Instructions. Estas PSIs, hay que elaborarlas y requieren pues un poco que contéis con esas habilitaciones y que se clasifique la documentación que se va a convertir y se trate adecuadamente. Esas habilitaciones llevan un tiempo su tramitación y también tenéis que tener esa consideración. En cuanto el último punto que me gustaría destacar, pues bueno, en el caso de que tengáis que, tanto si manejáis información clasificada como si es necesario certificar la elegibilidad de la empresa, es decir, certificar que vuestra empresa, aunque esté participada por un Estado no miembro de la Unión Europea, es elegible, en ese caso debéis estar inscritos en el REOCE. Nuevamente requiere un trámite y es crítico para establecer la elegibilidad de la acción. Bueno, aquí os resumo, no me voy a detener, pero os resumo un poco pues todas las direcciones de interés. Entonces tenéis a la derecha de vuestra pantalla las direcciones de interés nacional, los emails dentro del Ministerio de Defensa abajo del todo y a la izquierda pues tenéis todas las direcciones de la Comisión Europea y los links donde podéis pues recopilar toda esta información. Bueno, una de las cuestiones que normalmente suelen generar muchas dudas es qué se evalúa, qué evalúa la comisión. Bueno, pues evalúa estos criterios que os marco aquí, estos 8 criterios, todos ellos se valoran con un máximo de puntuación de 5, excepto estos 3 que os marco en negrita, de excelencia y potencial disruptivo, autonomía industrial y nueva cooperación transfronteriza,
que tienen un peso de 2, es decir, serían 10 puntos en total. La máxima puntuación a obtener son 55 y para que la propuesta sea elegible debe tener un mínimo de 37 puntos. En este caso, a diferencia de convocatorias anteriores, no hay un mínimo de puntuación, no debéis cubrir un mínimo de puntuación en ninguno de los criterios individuales. Y bueno, recordaros que no todo termina una vez que la propuesta es elegida, porque una vez que se comunican los resultados, si la propuesta es elegida, la comisión os invita a la preparación del Grant Agreement, el GAP que ponemos ahí. Ese proceso lleva 3 meses y se vuelven a revisar algunos aspectos de la propuesta. Entonces, en caso de necesitar alguna información, se os la va a pedir. En este momento también se elaboran el marco de seguridad, las famosas PSIs, y si todo va bien, pues se adopta la decisión y en noviembre de 2024, en el caso de esta convocatoria, pues se firmará el correspondiente acuerdo de financiación o Grant Agreement. Bueno, algunas lecciones aprendidas. Bueno, pues aparte de cuidar la elegibilidad de la propuesta y del consorcio, como he dicho antes, el que la propuesta sea seleccionada no garantiza la firma del grant. Desde que vosotros presentáis la propuesta hasta que se firma ese Grant Agreement, como he dicho, pasa un tiempo, prácticamente un año. Y la comisión vuelve a verificar que esa propuesta es elegible. Hay muchos cambios, se nos han dado casos reales de cambios en los consorcios que bueno, pues han hecho que esas propuestas que inicialmente eran elegibles directamente se desestimen, porque no cumplían con los criterios de elegibilidad. Fundamental tener en cuenta también los aspectos éticos de la propuesta. Sí que os pedimos 2 cosas de cara al Ministerio de Defensa, y es que nos enviéis la ficha en caso de que vayáis a liderar una propuesta, incluso aunque sea de investigación, porque bueno, al final muchas de estas propuestas de investigación, pues bueno, van a pasar a ser de desarrollo y bueno, pues necesitamos un poco tener esa información. Y también fundamental que tengáis cuidado con los non-disclosure agreements que firmáis a la hora de presentar, o sea, de formar el consorcio, porque muchas veces esos non-disclosure agreements os impiden proporcionarnos información a vuestros ministerios y a veces tenemos que informar a Hacienda, etcétera, y bueno, necesitamos esa información, tener cuidado con eso. Los temas de desarrollo prioritario. Bueno, aquí os plasmo de un vistazo, bueno, pues todos los temas que son prioritarios para el Ministerio de Defensa. Entonces, en la categoría de Command and Control, bueno, pues tenemos el sistema de comunicaciones láser, que es un sistema de comunicación aerotransportado que se usará en aeronaves tanto tripuladas como no. Probablemente dotará al futuro MALE-REPAS. Cubre actividades de diseño, prototipado y pruebas por 17 millones. La siguiente que voy a hablar, pues también en la misma categoría, es de Death and Avoidance. Este proyecto, bueno, este topic es continuación inicialmente de uno que se presentó y fue seleccionado en 2019 y es una solución de Death and Avoidance que pueda integrarse en diferentes UAVs. Esto incluye estudio, diseño, prototipado, pruebas y cualificación. 40 millones en total para esta actividad. En la categoría de sensores tenemos SensorGrid, que nos va a permitir establecer un marco europeo de arquitectura de redes de sensores en tiempo real y que de alguna manera pues bueno, se utilizará para operaciones integradas de defensa antiaérea y antimisiles. Nuevamente cubre desde integración de conocimiento, estudio, diseño, prototipado y pruebas. 27 millones en total. En la categoría de ciber tenemos Cyber Situational Awareness. Bueno, pues un poco esta propuesta también se basaría en una seleccionada en 2019 y de alguna manera trata de buscar mejorar el conocimiento cibernético situacional europeo. Nuevamente cubre estudio, diseño y prototipado, con un total de 20 millones. Como he dicho, todas estas son actividades en las que el Ministerio de Defensa tiene interés. Por supuesto, está abierto a muchos más.
Bueno, continuando en Cyber, con Deployable Autonomous Artificial Intelligence Agent, pues es también un poco promover medidas basadas en inteligencia artificial contra ciberataques. Este topic también está basado en un topic que fue seleccionado en 2021. Incluye diseño, estudio, prototipado y pruebas. 26 millones. En la categoría de espacio, con este proyecto de Space Situational Awareness, también damos continuidad a 2 proyectos seleccionados en 2020. Y bueno, al final es el desarrollo de sensores militares de Space Situational Awareness. Lo mismo incluyen estudio, diseño, prototipado, pruebas y cualificación por 100 millones de euros. En la categoría de aérea tenemos Smart Technologies for Next Generation Fighter Systems, que bueno, al final es para el desarrollo de las tecnologías claves de la aviónica que se utilizará en los futuros sistemas de combate. Estudio, diseño y será 30 millones lo que tiene asignado. En la categoría naval, pues nuevamente damos continuidad a un topic de 2021, el Modular and Multi-Role Patrol Corvette, y bueno, de alguna manera continuará la revisión crítica de diseño iniciada en 2021 e iniciará la fase de desarrollo de un par de prototipos. Cubrirá de nuevo estudio, diseño, prototipado y pruebas, y esta es una de las que más financiación va a recibir, 154,5 millones. Y por último, bueno, la categoría Managed Anti-Submarine and Sea Base, que de alguna manera busca crear y probar y evaluar en un entorno real plataformas no tripuladas y plataformas tradicionales para guerra antisubmarina. Aquí tratará sobre diseño y prototipado por 45 millones. Perdón. Vale. Y ya por último, ya lo hemos adelantado, este es la página web del portal de tecnologías e información del Ministerio de Defensa. En este portal se duplica toda la información del Fondo Europeo de Defensa que publica la Comisión y bueno, pues ahí tenéis de alguna manera, que aquí os hago un zoom sobre ello, la ficha de propuesta que debéis presentarnos en caso de que lideréis una propuesta. Aparte de esta ficha, necesitamos que nos presentéis una pequeña presentación del proyecto en PDF y debéis enviarlo al email que os indicamos ahí de Iniciativas EDF. En caso de que realmente no lideréis un proyecto, sino que participéis en él, sí que es fundamental que el país líder se ponga en contacto con el área de cooperación multilateral, con nuestro área, a través del correo electrónico SUEMulti. ¿Vale? Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Recojo yo el micrófono. Apaga, si no te importa. Sí. Simplemente destacar lo que ha dicho Gemma, para que nos demos cuenta de la relevancia de ello, la distinción de Research y de Development. Uno sí que lleva financiación y tiene un plazo temporal para la remisión de las propuestas que necesiten apoyo, 24 de julio, si no me equivoco. Research no necesita cofinanciación, pero en algunos casos sí que puede ser conveniente una carta de apoyo. Esos tienen que remitir la propuesta antes de mediados del mes de octubre, ¿de acuerdo? También al correo electrónico que ha aparecido antes. Aquí, el de cooperación id@mde.es. Tenemos distribuidas las tareas cooperación para proyectos de research, iniciativas para proyectos de development. Como ya ha dicho ella, y destacarlo, los que ha identificado hasta el momento son proyectos que la mayoría de ellos son segundas fases, continuaciones de proyectos ya establecidos. No quiere decir que esté cerrado el apoyo a otro tipo de development. Aquellos que quieran presentar, aquel consorcio que quiera presentar un proyecto de development, por favor que se ciña a lo que hemos comentado aquí, porque no está en ningún caso la puerta cerrada. Los proyectos de research no los hemos comentado en detalle, como hemos hecho con los de development. Al no necesitar cofinanciación, cualquiera de ellos puede ser presentado
con carta de apoyo o sin carta de apoyo, ¿de acuerdo? Por eso no hemos entrado en detalle en todo ellos, que no quiere decir que sean menos importantes, sino simplemente como no necesitan de cofinanciación por parte del Ministerio, todos ellos podemos recibir la ficha de propuesta a través del correo de cooperación y ya el organismo competente decidirá si ha lugar a la carta de apoyo o no, ¿vale? Vale, ya me voy a la última diapositiva que no quería dejar tampoco en el tintero porque al final hay varias preguntas sobre las iniciativas que están ahora en marcha. No estoy hablando de EDF, no estoy hablando de fondos europeos de defensa. Estoy hablando de las iniciativas legislativas o los programas que están por ponerse en marcha debido a la agresión de Rusia a Ucrania. Ya el año pasado empezaron los movimientos con el análisis en el gap de necesidades de inversión en defensa, con la discusión por diversas legislaciones que le llamábamos el EDIRPA, ¿no? El European Defense Investment Reinforcement Through Common Procurement Act, etcétera. Bueno, pues quiero dar un bit de información de cuál es la situación ahora mismo, sobre todo por la parte que están involucradas las empresas. Ahí tenemos en verde en la parte de arriba la DJPTF, saber que determinadas empresas a través de las asociaciones han declarado sus capacidades productivas a una base de datos de la comisión. Bueno, es una mezcla comisión, EAS y EDA, que esos son los que forman ese task force, ese grupo de trabajo. Bueno, pues eso está ahí, ¿de acuerdo? Son 3 categorías y hay bastantes empresas españolas que han declarado su capacidad productiva. En paralelo, tenemos abajo el posicionamiento de la EDA, que ha iniciado diferentes project arrangements, que son el de munición, equipamiento de soldado y equipamiento de NBQ, en el cual, insisto, van a tomar información de la task force que he comentado, es decir, ya las empresas españolas que han querido voluntariamente ya están declaradas. En rojo aparece el de munición porque es el único project arrangement que firma España como Estado, ¿de acuerdo? Que no quiere decir ello que las empresas españolas no puedan ser consideradas también en los otros project arrangements. Aparece la mención ahí a otras agencias, porque en el caso de que se haga contratación a través del instrumento EDIRPA, los Estados miembros, juntándose en consorcios, se tienen que apoyar en la EDA o en otras agencias, que podría ser la OCAR, que podría ser la DGA francesa o que podría ser quien fuera, ¿de acuerdo? Aparece la EDA expresamente ahí puesto porque ya se ha movido, está en internet, lo podemos leer todos, ¿de acuerdo? Y España ha firmado un project arrangement en concreto. Vale. Ahí aparece un poco el esquema general, que no vamos a comentar, reducción del presupuesto del EDIRPA del 500 millones a 260 millones, las declaraciones de Josep Borrell en la conferencia de seguridad de Múnich de hace un par de meses, en el cual establecían un plan en 3 ramas para suministrar a Ucrania 1 millón de proyectiles de artillería en el plazo de un año. Ayer también salió en las noticias en qué punto nos encontrabas ahora mismo, que se había alcanzado ya un cuarto, etcétera, etcétera. Y ahí vemos en la última línea, el track 3, lo que es el ASAP, que es Act in Support of Ammunition Production, que va a ser dotado, es una iniciativa legislativa que está ahora mismo siendo discutida en paralelo por el Parlamento y por el Consejo de la Unión Europea. Va a ser dotado de 500 millones que vendrán 240 del EDIRPA, que ha sido reducido de 500 a 260, y los otros 260 del EDF. Por lo tanto, cuando hablaba antes de 1.100 millones al año del EDF, baja en este marco plurianual a aproximadamente unos 1.000 años. Uno de los motivos es este. En ese ASAP lo que se pretende es ampliar las capacidades productivas, una serie de acciones que van encaminadas a producir más y más rápido, ¿de acuerdo? Poco podemos contar en este momento porque estamos con el primer borrador, pero bueno, que tengamos un poco la idea que de momento lo que pone en el borrador es aumentar la capacidad de producción más y más rápido, y lo que viene, si no me equivoco, en el texto es Artillery Ammunition, Ground-to-Ground Ammunition y Missiles. Son las 3 puntos de información que yo creo que nos interesa conocer en este momento. Y con esto finalizo, a no ser que haya alguna cuestión de estas iniciativas o de las anteriores. Muchas gracias por la oportunidad de compartir aquí lo que hacemos en nuestro día a día. Muchísimas gracias a vosotros por venir. La verdad es que la explicación ha sido súper detallada y además nos hemos ajustado muy bien en tiempo. Tanto es así que tenemos tiempo para alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor que utilice su micrófono. Agrupamos
si nadie tiene ninguna pregunta, podemos salir directamente a tomar un café, que yo creo que nos puede venir muy bien a todos. Os animo a que os quedéis a la mesa redonda que tenemos después, en la cual van a participar Airbus, Indra y las patronales TEDA y ESMIDE. Muchas gracias a los dos por venir a dar la explicación. Y nada, nos vemos en el café. Ahora vamos a pasar a la mesa redonda de buenas prácticas empresariales y de asociaciones empresariales. Nos hemos querido reunir a dos tipos para ver en un caso los proyectos empresariales exitosos en el Programa Europeo de Defensa que sirvan como ejemplo y como modelo para empresas que se planteen presentarse. Y luego también hemos querido juntar a las asociaciones empresariales más relevantes del sector, que son TEDA y ESMIDE, para poner en valor su papel de nexo de unión entre empresas y este proyecto, de agentes de entidades de enlace y su papel de dinamizador de las empresas del sector. De modo que tenemos hoy en nuestra mesa redonda a Juan Martín Albo, que es Technology Development, es responsable de tecnología y desarrollo en Airbus Defence and Space, aquí en España. Pablo González, que es director de NATO y programas europeos en Indra, basado en Bruselas. Y a César Ramos, que es director general de TEDAE. Y al general retirado Luis López González, que es director técnico en AESMIDE. Entonces, si os parece bien, vamos a empezar por el orden que aparece en la escaleta del programa. Voy a hacerle la palabra a Juan para que pueda hacer su introducción a las líneas que tiene Airbus de trabajo en el Programa Europeo de Defensa y voy a proyectar su presentación. Buenos días. Primero quería comenzar dando las gracias a CEIM por invitarme a participar en esta jornada. Y bueno, pues brevemente quería dar, pues son 15 minutos y tampoco quiero, al final, si estoy capaz de transmitir 3 ideas que se puedan llevar y que les sirvan, pues me parecerá que habrá merecido la pena. Quiero empezar un minuto hablando de Airbus. Conocen la empresa, es la empresa pues, bueno, pues que fabrica los A320 y que, pero vamos más allá. Es una empresa que tiene 3 divisiones, una seguro que la conocen, que es la de los aviones civiles, pero tenemos otra división de defensa y espacio, que es a la que yo pertenezco, y otra tercera división que es la de helicópteros. Sí. Y bueno, para hablarles de defensa y espacio, yo soy el responsable de tecnología aquí en España para defensa y espacio. Y nuestro portfolio incluye pues aviones de combate, aviones de patrulla marítima, aviones de transporte táctico, pero también satélites, tanto de comunicaciones como de observación terrestre, todo tipo de sistemas que sean necesarios y los servicios. Al final damos un end-to-end a nuestros clientes que fundamentalmente son gubernamentales, ¿no? Y yo de lo que vengo a hablarles es de tecnología, ¿no? De GAM, pues, Dirección General de Armamento y Material, cubre todas las adquisiciones del Ministerio de Defensa, pero yo quería hablarles de tecnología únicamente, que es lo mío. Que es, bueno, pues desde empezar desde cero, y ya entro un poco en materia. Aquí les quería enseñar un poco, para introducir el concepto de la tecnología. Nosotros en Airbus tenemos un proceso para generar tecnología, partimos de cero. Muchas veces cogemos una universidad y colaboramos con universidades que tienen gente haciendo doctorados en temas que nos interesan, y a partir de ahí colaboraciones con universidad empezamos el proceso de innovación tecnológica. Funcionamos con lo que llamamos TRLs, Technology Readiness Levels. Pues esto, yo durante varios años he llevado la aceleradora de la tecnología para defensa y espacio en toda Europa. Y entonces muchas veces empezaba desde cero, desde un paper. Y venga, en los procesos de madurez más corta, el proceso de madurez menos maduro, siempre tienes más ideas, ¿no? Entonces, siempre tienes más iniciativas y por eso el funnel es más ancho.
pero según vas avanzando en los milestones del proceso de desarrollo tecnológico, pues el funnel se va haciendo más estrecho porque vas descartando ideas y vas descartando iniciativas. ¿Por qué les cuento esto? Porque bueno, pues en todo este proceso resulta absolutamente fundamental el involucrar al cliente, al Ministerio de Defensa, en este caso el Ministerio de Defensa español. ¿Por qué? Porque en la interacción con ellos vas viendo cuáles son las ideas que van a tener más impacto finalmente, ¿no? La tecnología, no hacemos tecnología por hacer tecnología, porque nos gusta la ciencia. Vamos, yo personalmente pues puedo ser un poco más friki, entiéndenme, pero soy ingeniero, trabajo como ingeniero, me encantan los temas técnicos. Pero lo hacemos realmente para tener un impacto en el cliente y en el negocio. De tal manera que no hay mejor forma de realmente asegurarte que la gran mayoría de tus iniciativas tecnológicas van a ser adoptadas en productos y finalmente compradas por el cliente que involucrarlo desde el principio. En esto involucrar desde el principio tiene un papel fundamental lo que llamamos nosotros el public funding. En este caso hemos venido a hablar de los fondos europeos de defensa. Pero lo cierto que bueno, pues que hay otros canales también de public funding, ¿no? En cualquier caso, esta involucración del Ministerio de Defensa, como digo, resulta el mejor camino para el éxito. El éxito del desarrollo tecnológico, vamos. Entonces, aquí les quería enseñar, y ya voy al grano, un ejemplo. Es decir, vamos a ver un ejemplo. Podría haber cogido otros, pero uno, para compartir con ustedes un poco, pues, 3 ideas, ¿no? La primera, aquí vemos un proyecto que se llamaba EPIC. La primera idea es la cantidad de dinero. La cantidad de dinero es sustancial, pero si ven la cantidad de partners que al final hemos sido seleccionados como consorcio para compartir esta iniciativa, pues los fondos, ven que los fondos que llevamos cada uno de los participantes, pues bueno, pues bien, pero que no es el negocio, el order intake no está aquí. Esto es un incentivo. Y es la primera idea. La segunda idea, el teniente coronel hablaba, que nos contaba las reglas del EDF y efectivamente hace falta un mínimo de 3 empresas o 3 participantes en cada consorcio. Pero como pueden ver, los consorcios suelen ser así, grandes. Suelen ser grandes. Y cada vez vamos a consorcios más grandes, donde efectivamente a lo mejor las empresas tractoras tenemos un papel para aglutinar y hacer un poco de... Pero como ven, hay sitio para todo tipo de empresas, ¿no? Luego, otro tema es el tema bueno, entonces, bueno, si al final no es tanto dinero, si a lo mejor yo tengo una idea muy buena y yo para qué me voy a meter en esto. Cada vez más las iniciativas tecnológicas que luego van a tener éxito comercial pasan por fondos europeos. Seguramente podemos decir, es que la cantidad el burden administrativo que lleva meterte en un consorcio es descomunal para luego, oye, si yo puedo conseguir financiación propia y no comparto el IP y yo tengo la idea y yo luego la exploto, es muy complicado. Si realmente piensen ustedes que los fondos europeos, más con incentivo, es casi una primera adquisición por parte de los ministerios de defensa.
no hay ningún compromiso, pero lo cierto es que una vez que varios países, como decía el teniente coronel, un mínimo de 3 países han apoyado un proyecto, una tecnología, en esa tecnología se van a desarrollar no solamente unos deliberables cualesquiera, sino que muchas veces son estándares, un STANAC, puede venir de ahí, puede venir un protocolo, puede venir al final. Muchas veces las barreras de entrada posteriores en el producto que se derive de esta tecnología, generados a través de este proyecto del EDF, son tan altas que otras empresas europeas van a tener complicado poder entrar. Van a tener. Entonces, al final lo que tenemos es que estos fondos europeos son incentivos por el funding, son incentivos por esta barrera de entrada que generan para saltar estos inconvenientes que mencionaba, tanto de compartir el IP como el burden administrativo. Entonces las empresas pues tenemos que hacer tomar nuestras decisiones, pero yo personalmente veo que cada vez más el desarrollo tecnológico es el paso inicial necesario para generar negocio en defensa en Europa. Y bueno, ¿y cómo empezamos? Porque bueno, muchas veces, entendiendo que aquí va a tener, pues asociaciones empresariales, universidades y otras empresas que no tienen nada que ver con el sector de defensa, digo, bueno, pues, ¿cómo planteo decir, bueno, cómo me meto yo en esto, ¿no? Entonces quería compartir con ustedes 3 ideas que les pueden ayudar. La primera es que hace que los ciclos de desarrollo de tecnología para usos civiles hoy en día es muy inferior a los ciclos, a lo que dura un ciclo de desarrollo en defensa. Hace 80 años los desarrollos tecnológicos en defensa iban siempre muy por delante de los desarrollos tecnológicos en el mundo civil. Pueden pensar ustedes en la computación, cómo se desarrolló la computación. Pueden pensar ustedes en el sector de aviación, precisamente, donde surgieron los motores de reacción. Siempre el tractor era defensa. Estamos en un momento histórico donde eso se da la vuelta. Estamos desde defensa, desde el sector de defensa, el sector de tecnología de defensa, estamos adoptando tecnologías que han nacido en el ámbito civil. Evidentemente requiere adaptación, porque cuando tú concibes inicialmente una tecnología para uso civil, pues no estás pensando en operaciones tácticas, ¿no? Pues en combate, en que alguien te quiere atacar. Pero bueno, yo creo que yo creo que ahí hubo un hito histórico que fue con Internet y la generación de los protocolos de Internet en el CERN, allí en el laboratorio de física de partículas ahí a finales del siglo pasado. Pues ahí hubo un antes y un después. De ahí yo creo que el defensa siempre hemos sido la tecnología detrás de y adaptando tecnologías. Ahora, por ejemplo, pues bueno, somos los de defensa lo que queremos ver si podemos adaptar el 5G a defensa. Y dices, bueno, ¿y cómo? El 5G, que es una tecnología que está concebida, si ves los requisitos originales, es todo lo contrario de lo que puede necesitar un avión de combate. Dices, una tecnología que es un beeper que está haciendo continuamente estoy aquí, para que todos se conecten ahí.
Pues ahora estamos ahí en defensa viendo a ver si podemos adaptarlo, si somos capaces de desarrollar el estándar para que aunque hagas esté aquí, esté aquí, asegures que tiene baja probabilidad de interceptación, por lo menos, y no de detección. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Continuamente las empresas tractoras de defensa, ¿no? Hablando más y más con jugadores en el ámbito civil para ver, oye, qué podemos utilizar, ¿no? Y ya les digo, yo he estado varios años bueno, trabajando para precisamente eso, ¿no? Y veo que cada vez lo vamos a hacer más. Entonces, bueno, lo que sí es importante es cuando se metan en temas de DF, piensen que tienen, para entrar en consorcios tienen que aportar valor tecnológico, ¿no? Entonces, cada uno tiene que mirarse y ver, oye, pues este es el valor que yo, el statement de valor que yo quiero aportar, ¿no? Y ahí trabajarlo, ¿no? Aquí en la primera sesión hemos visto las iniciativas bueno, pues el EDF, ¿vale? Pero ¿y cómo empiezo a desarrollar tecnología para entrar luego en un EDF? Porque hay que empezar. Mi primer trabajo fue una empresa que montaron 20 ingenieros y empezábamos de cero. Y yo creo que fui el primero que no era propietario, ¿no? Y entonces ahí era, bueno, un desafío, partir de cero e ir generando tecnología, ¿no? ¿Y cómo generas a partir de cero? Lo cierto es que cada vez más hay más apoyos institucionales. Aquí a nivel autonómico, en la Consejería de Ciencia e Innovación, pues hay iniciativas de soporte, ustedes van con ideas. Yo trabajo mucho con el CEDETI también a nivel de gobierno central, y cada vez los apoyos son, quería decir, casi más disruptivos. O sea, tanto en los temas que apoyan como en los esquemas de financiación. Vamos, yo he visto ya incluso no solamente subvenciones, sino entrar con equity de alguna manera en sociedad, hacer una joint venture. Y dice, pero, y con unas condiciones de entrada, de salida, casi business angel. O sea, una cosa, cada vez hay más y más y más y más. Quizá en por hacer algo de autocrítica, quizá en donde estamos un poco más flojos aquí en España, y viendo un poco cómo funciona también en otros países, aquí en Europa, lo que nos falta es quizá un tejido de fondos de inversión, especialistas en España en tecnologías para defensa. El otro día estaba en una conferencia que dio el comisario, no es el comisario, le llaman, es comisionado, es el responsable del PERTE aeroespacial, que ahora también es el director de la Agencia Espacial Española, Miguel Belló. Y hablaba, se quejaba de que faltaban fondos de inversión en España, españoles, porque estas cosas son muy nacionales. Estas cosas son muy nacionales. Fondos de inversión españoles especialistas, porque tienen que ser siempre especialistas. Si son buenos, tienen que ser especialistas. Entonces se quejaba, Miguel Belló se quejaba de fondos de inversión para espacio. Yo lo hago extensivo, para defensa. He visto gente que quieren, brujulean, gente que quiere meterse como fondos de inversión, pero no termina. Entonces, bueno, pues si aquí alguien me está oyendo, pues que me parece, porque me parece que están muy bien las iniciativas públicas y como hablaba al principio, el apoyo del Ministerio de Defensa es fundamental para hacer un streamline de tus iniciativas tecnológicas y acertar en lo que realmente va a tener impacto, pero también los fondos de inversión de nicho han demostrado que tienen, y para empresas pequeñas que puedan apoyar, han tenido y tienen un papel importante en otros países europeos, y yo creo que sí.
Vale. Y luego, bueno, pues una vez que ya tienen ustedes de una manera o de otra alguna tecnología que ya creen que pueden empezar a meter en el ecosistema, yo creo que la puerta de entrada fundamental es de GAM. No quiero decir aquí nada, pero yo creo que... yo he estado varios años trabajando mucho con Platin, en todo lo que son los TRLs más bajos, las tecnologías más inmaduras, y hay un equipo espectacular de gente competente que se mete en los detalles técnicos, que te dan buenas ideas, que te dan guidance, y cada vez veo que es más fácil trabajar con el Ministerio de Defensa, pero a nivel de prescriptor, de ideas, de guidance, y eso es algo que hay que utilizar. Y eso es todo lo que quería compartir con ustedes hoy. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan, por todo lo que has compartido. Hay unas cosas que has mencionado que me han llamado mucho la atención. Has dicho una cosa muy cierta, que es que cada vez más las iniciativas tecnológicas que tienen éxito comercial pasan por fondos europeos y que el desarrollo tecnológico es el paso inicial para generar negocio en España y en Europa. Y para eso los fondos europeos son especialmente útiles. Me parece un dato muy, muy importante. Bueno, pues seguimos adelante, pasamos a Pablo. Pablo González es el director de NATO y programas europeos en Indra, que está basado en Bruselas. Voy a proyectar tu presentación. No tenías presentación. Vale, pues perfecto. Buenos días a todos. Bueno, voy hablando mientras la cámara enfoca o no. Bueno, el Ministerio nos ha presentado estupendamente y con mucha claridad lo que es el EDF, cómo funciona, cuáles son las reglas. Yo he tenido el privilegio de vivirlo desde el principio, desde ese PADR, ese DIP, ese DIP, todo lo que es, toda esta sopa de letras y todos estos conceptos que nacieron pues en 2014, 2015 se empezó a hablar de defensa. Yo llegué en 2013 para llevar OTAN. La defensa era un tema tabú completamente en la Comisión Europea, no se podía ni mencionar, porque cosa que tampoco estaba clara, porque en el Tratado de Lisboa se dejaban muchas puertas abiertas, como de hecho se ha demostrado posteriormente. Pero durante esa época se fueron tomando decisiones políticas que llevaron a un apoyo firme al sector de defensa. La comisión, como siempre, empieza con un programa de ensayo y eso fue lo que intentó con los primeros y luego ya se lanzó con el EDF en el 21-27, que es donde estamos. Voy a mostrar muy brevemente voy a comentar muy brevemente dónde está Indra colocado en todo esto. Hay muchas categorías de empresas. Nosotros hemos decidido desde el primer momento jugar en la Champions League, digamos. Estamos en el primer nivel, peleándonos con empresas que nos duplican o nos triplican o incluso más el tamaño, tanto en facturación como en gente. Pero eso nos ha permitido situarnos ahora mismo como la tercera empresa europea por participación en el EDF en el 21 e históricamente, si vamos a toda la historia desde el PADR y el EDIDP, seguimos en esa posición de tercera empresa. Solamente tenemos por encima a Thales, que ha participado con 8 países diferentes, y a Leonardo, que sí que es monopaís, como nosotros digamos, y la tercera es Indra, y estamos por encima de empresas que nos multiplican el tamaño y que están presentes en varios países. Hasta ahora tenemos 38 proyectos que hemos ganado, tenemos aproximadamente 25 o 30 proyectos vivos ahora mismo, otros ya terminados. De ellos 16 de investigación, 22 de desarrollo, o sea, más o menos estamos dentro de ese orden de magnitud. Lideramos 5 de esos proyectos y en otros 25 de ellos somos coordinador nacional. Y luego hablaremos de qué significa todo eso, cómo se gestionan estos proyectos y qué papel jugamos en todo esto. Al final, hasta ahora hemos acumulado 79 millones de euros en subvenciones y 22 millones de euros en contratos. En total, 101 millones de euros.
y hemos movilizado, que es un factor muy importante, más de 50 millones para la industria española. Como comentaba antes, actuamos o bien de líderes o bien de coordinadores nacionales en la mayor parte de esos proyectos. En otros, por ejemplo, en el EPIC, estamos con Airbus, que ahí actúa de coordinador nacional pero estamos trabajando en el core team con ellos desde el principio en el proyecto. Y que, como digo, nuestro papel no solamente es actuar a ese nivel, sino también favorecer la entrada de empresas españolas en esos consorcios e intentamos hacerlo lo mejor que podemos. En 2022 ahora mismo tenemos 14 proyectos en evaluación y tenemos en el aire 63 millones de euros, 34 en subvenciones y 29 en contratos. Vamos a ver qué tal sale cuando salgan los resultados dentro de un mes. Pero como se puede ver, digamos, para Indra ahora mismo podemos decir que el EDF supone el 80% de nuestro esfuerzo de investigación y desarrollo de nuevos productos. O sea, prácticamente todas nuestras líneas de desarrollo de nuevas tecnologías y de nuevos productos están siendo financiadas en un modo u otro por el EDF. Y si vemos los proyectos que estamos liderando, están en 3 campos que son claves para Indra. No cubren toda la actividad de Indra, pero son claves para Indra. Lideramos 2 proyectos de ciberdefensa, uno en tecnología y otro en desarrollo. Lideramos 2 proyectos de guerra electrónica, también uno en tecnología, de antenas multifunción, y otro de desarrollo de ataque electrónico, más en la parte más aplicada. Y por último, lideramos un proyecto de mando y control. Como podemos ver, 3 de las áreas fundamentales de la compañía. Como comentábamos, ¿cómo se organizan estos proyectos? Estos proyectos, como se ha visto, tienen muchísimos socios, serían inmanejables. Entonces siempre existe un coordinador que no es un prime, es un coordinador, no actúa como prime, no debería, hay alguna empresa que lo hace, nosotros cuando lideramos no lo hacemos así. Y luego hay un core team, un grupo clave, digamos, de empresas de mayor tamaño, de mayor conocimiento en ese área de tecnología, normalmente una por cada uno de los países grandes, que son las que toman las principales decisiones de diseño e ingeniería. Nosotros ha habido proyectos donde hemos llegado a hacer un gabinete tecnológico, en vez de tener un Chief Technology Manager en el proyecto, hemos tenido un equipo con 3, 4, uno por cada una de las compañías del core team, para evitar ese problema que puede haber de que una compañía domine tecnológicamente a las otras. Porque en estos consorcios estamos trabajando juntos compañías que somos competidores y que hemos sido competidores toda la vida, que tenemos productos equivalentes. ¿Y por qué estamos trabajando juntos? Estamos trabajando juntos primero porque la comisión lo ha querido así y así está pensado el proyecto, y es un tema político. La comisión quiere que las empresas vayamos consolidando el número de productos para mejorar nuestra capacidad tecnológica, y quiere que los productos del futuro, que cuando la guerra electrónica del futuro, la autoprotección de un helicóptero del futuro, sea no un producto de Indra y otro producto de Thales, sino sea un producto con lo mejor de Indra, lo mejor de Thales, lo mejor de Electrónica de Italia, etc. Entonces tenemos que aprender a trabajar así, como también están aprendiendo nuestros colegas de Navantia a trabajar con Naval Group, con Fincantieri, etcétera, etcétera. Y en Airbus pasa lo mismo, están trabajando con Dassault, están trabajando con otros integradores de aeronaves. ¿Eso es difícil? Sí, pero bueno, el roce hace el cariño muchas veces, y también surgen conflictos, por supuesto, nada es fácil, pero estamos haciéndolo y yo creo que lo estamos haciendo con bastante éxito. ¿Qué podemos decir a nivel? Yo que he señalado aquí 5 puntos como lecciones aprendidas. No quiero entrar a hablar de un proyecto concreto, tal, que yo creo que no les va a interesar, pero sí de un poco cuáles son las lecciones aprendidas. La primera la estaba comentando ahora mismo, es la colaboración internacional, ese entorno de colaboración internacional que se está creando, que no es colaborar por colaborar, es colaborar para consolidar la oferta. No tiene por qué ser una consolidación industrial, aunque probablemente haya consolidaciones industriales a nivel europeo.
Y eso también lleva a algo que se ha mencionado. Los consorcios son consorcios multinacionales por definición, no solamente porque haya que tener 3 empresas de 3 países, es que al final estamos 6, 10, 14 países. Por supuesto que hay varias empresas de un mismo país, sobre todo cuando estamos hablando de países grandes y con una industria de defensa importante como España, pero tiene que ser, no se pueden plantear consorcios nacionales que luego se abren a otros. Eso es una mala forma de ir al EDF. Hay que plantear un consorcio internacional donde luego se intenta mejorar lo más posible la posición española. Segundo, tiene que haber un enfoque claro, y en eso coincido plenamente contigo en lo que has comentado, hacia las tecnologías y las capacidades clave de la compañía. No tiene sentido meterse en proyectos que no están alineados con el roadmap tecnológico de la compañía. Nosotros al final, como todas las compañías, tenemos un proceso muy similar al que ha presentado Airbus, tenemos un roadmap para cada una de las tecnologías y cuando salen los temas del EDF lo que hacemos es ver cómo encaja con nuestro roadmap y cómo podemos alimentar ese roadmap. Eso es simplemente lo que estamos haciendo. De hecho, no vamos, alguna vez entramos en alguna tecnología nueva. Sí, ha habido veces que nos ha permitido, un ejemplo para nosotros ha sido la gestión de energía. Y ha sido, por ejemplo, una tecnología dual. Nosotros hacemos gestión de energía para muchas empresas energéticas españolas y multinacionales. Hemos utilizado esa experiencia para la gestión de energía de campos militares. Al final, un campo militar es una gran ciudad o una pequeña ciudad que se construye de cero y que está allí durante muchos años cuando hay una operación internacional y necesita energía y hay que gestionarlo de la mejor manera posible, con diferentes fuentes, etcétera. Entonces, ahí, por ejemplo, ha surgido una oportunidad. Estamos en un proyecto que está dirigido por Rheinmetall con principales empresas europeas y hemos abierto una nueva línea de negocio aprendiendo de lo que hacemos en el campo civil para pasar al campo militar. Pero el resto, prácticamente todo, son áreas tradicionales de negocio de Indra. Un tercer punto que es fundamental, y ahí soy menos optimista de lo que ha sido en la presentación anterior, es que todo esto va enfocado efectivamente, y esto es lo fundamental, a que entre en servicio. No tiene sentido desarrollar una tecnología, llegar a un prototipo, si ese prototipo al final no es adquirido por los ministerios de defensa y no entra en servicio. Pero no soy tan optimista porque la situación actual precisamente no es de las que favorece eso. Tenemos mucha prisa, tenemos muchas carencias y queremos adquirir rápidamente capacidades. Y puede ocurrir que estemos desarrollando la capacidad y en paralelo decidamos comprar americano o israelí porque ya está, porque ellos invirtieron hace 15 años, cuando nosotros no invertíamos prácticamente nada. Entonces, tenemos que ser un poco pacientes. Es verdad que hay una urgencia en los ministerios de defensa y que cuando hablamos con los operativos quieren tener las mejores capacidades posibles en el mejor momento posible, pero si no queremos perder la batalla del futuro, tenemos que ser capaces de esperar un poco y de incorporar las tecnologías y los desarrollos que nos permitirán tener esa independencia estratégica de la que habla Europa continuamente. Así que la entrada en servicio y la compra conjunta, como está ahora intentando la Comisión Europea, es un factor fundamental. Y de hecho es el siguiente paso. De hecho, si uno ve cómo se ha ido generando todo el proyecto, todo el programa, la Comisión Europea empezó por lo que sabe hacer, research. Y llegó y dijo, hay que hacer research en defensa. Y llegamos desde las empresas y le dijimos, el research en defensa no lo puedes hacer sin pensar en las capacidades. ¿Por qué? Porque los clientes son pocos. Y los clientes son únicos y no es un mercado normal, no es como si tú desarrollas una nueva tecnología y la puedes vender a millones de consumidores. Aquí cuando desarrollas una nueva tecnología, tu Ministerio de Defensa te impide venderla porque es puntera y solo la quiere para él. Y si estamos hablando de Europa, pues probablemente lo restringamos a nivel europeo, como lo restringen los americanos a nivel americano. Luego, por lo tanto, tienes que plantearte la tecnología ligada a la capacidad. Y ahora estamos pasando, eso es el EDF, es la tecnología y la capacidad enfocadas de una manera conjunta, y ahora le estamos diciendo, sí, pero ahora hay que asegurarte de que esto se compra. Entonces ahora hay que ir al procurement y vemos que poco a poco todo va tendiendo hacia el procurement. Así que ese es el siguiente mensaje. Y me quedan dos. Me queda el papel de las pymes y de las midcaps. Y vemos aquí, es muy importante, pero también, y eso es un mensaje que estamos transmitiendo a la Comisión Europea, es un poco injusto con las midcaps. Es decir, para las pymes es muy fácil entrar.
es muy fácil entrar, todos los consorcios buscamos pymes como locos. También hay que decir que el enfoque de las pymes no tiene que ser tanto buscar a Indra o buscar a Airbus o buscar a Navantia, que por supuesto vamos a intentar favorecerlas, pero van a tener mucha más entrada en consorcios donde no estamos nosotros y son pymes transfronterizas que en consorcios donde estamos, porque tiene un bono adicional, como se ha visto, se multiplica por 2 el bono de financiación cuando la pyme es transfronteriza. Con lo cual yo, si tengo que buscar, busco una pyme estonia, busco una pyme eslovaca, busco una pyme de un país que no tiene un prime en el consorcio. Así que ese es un buen consejo para todas las pymes que puedan estar escuchando esto. Búsqueda de socios en estas jornadas que organiza la Unión Europea, búsqueda de consorcios donde pueden ser consideradas pymes transfronterizas. Eso ayudará. ¿Por qué decía que para las midcaps es un poco injusto? El threshold, el límite para entrar, lo han puesto demasiado alto. Entonces, y además las ventajas de tener pymes dentro del consorcio son muy altas, mucho mayores, porque además te las valoran a nivel de la evaluación también. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tienes que elegir, eliges pymes. Y el sector de defensa tiene muchas más midcaps que pymes. Y no solamente en España, en cualquier país, incluso en aquellos que defienden las pymes a muerte. ¿Por qué? Porque el tamaño de la pyme es muy pequeño. En cuanto empieza a trabajar en defensa, se transforma en una midcap. Y los trabajos de defensa son a muy largo plazo, entonces es raro, exceptuando que estés al principio de la vida o que una empresa rápidamente pasa de pyme a midcap. Entonces, una de las cosas que le estamos comentando a la Comisión Europea es que ponga las midcaps a un nivel parecido a las pymes en el caso de defensa. Es por lo menos nuestra visión y creo que sería más justo con estas empresas que lo pasan mal porque no están, digamos, en ese grupo de core team que forman los integradores de sistemas y los Tier 1, pero tampoco están en el grupo súper favorecido de las PYME. Y otros grandes olvidados dentro de la Comisión Europea son los centros de investigación. Tampoco hay una política clara de defensa de los centros de investigación, sobre todo en los proyectos de research. Y ese es otro factor que debería de tenerse en cuenta. Y por último, ya para terminar con el último punto que me gustaría resaltar, la imagen del sector de defensa. Es fundamental el cambio de paradigma que se ha producido en Europa con respecto al sector de defensa, pero solo estamos empezando y no está completado. Entonces, por un lado tenemos a la Comisión Europea apoyando a la industria de defensa a muerte con un proyecto importante, con un presupuesto importante, y al mismo tiempo seguimos en todos los temas de sostenibilidad, en todos los temas de elegibilidad para financiación, siendo considerados como el negocio de las drogas y el negocio de la prostitución. Y es triste decirlo, pero está así. El Banco Europeo de Inversiones sigue manteniendo a la defensa como un sector no deseado. Y ahora, teóricamente, van por la vida diciendo, no, pero estamos abiertos a todo, pero es mentira, es mentira. Lo que utilizas es el truco de decir, bueno, pero que sea dual y que tenga un 51% civil y un 49% militar, y entonces digo que es civil y hago el truco. Los países tienen que cambiar esa regulación. La defensa es fundamental y es fundamental para la sostenibilidad del país, porque es lo que permite que sigamos teniendo el régimen de libertades que tenemos. Entonces, hay que crear esa cultura de defensa que poco a poco yo creo nos hemos dado cuenta de que no vivimos en un mundo feliz, donde no tenemos ningún peligro, donde no tenemos ningún problema. Y bueno, pues hay que tener control, por supuesto, sobre todo, los negocios tienen que ser absolutamente legales como se le pide a cualquier otro negocio. Y yo creo que no hay ningún otro negocio más regulado donde el Ministerio de Defensa tiene que autorizar cualquier exportación que realicemos y el Ministerio de Asuntos Exteriores va a opinar, va a ver. O sea, no vivimos en un mercado libre para el sector de defensa, como es lógico y natural. Es un mercado enormemente regulado. Pero es muy importante que el EDF sea la punta de lanza para abrir todo esto y que la financiación sea lo mejor posible. Efectivamente, hacen falta fondos de inversión a nivel nacional y a nivel europeo. Se está hablando ya de fondos europeos de inversión para defensa. La Comisión Europea está hablando ya de ello, porque la inversión realmente hoy en día yo creo que hay que tenerla en cuenta a nivel europeo. Entonces, bueno, este es el quinto punto que yo quería señalar y yo creo que con eso termino más o menos las lecciones aprendidas desde nuestro punto de vista. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, Pablo. La verdad es que has dicho una serie de cosas muy interesantes. Me ha gustado mucho que habéis movilizado más de 50 millones para la industria española y la forma en la que el EDF es tan clave, importante para Indra, como lo has mencionado, ¿no? Has dicho una cosa muy cierta, que es que no se pueden plantear consorcios nacionales que luego se abran a socios internacionales, ¿no? O sea, que plantean un consorcio internacional desde el principio, y eso es muy clave porque la Comisión Europea es muy lista y siempre te caza. O sea, cuando intentas hacer una... y que por supuesto que hay que mejorar las posibilidades de participación de las midcaps en este tipo de proyectos. Nosotros desde la oficina técnica haremos lo que podamos. Pues paso la palabra a César Ramos, que es director general de TEDAE. Pues muy buenos días y muchas gracias a CEIM por darnos la oportunidad de estar aquí hoy. La verdad es que con las espléndidas presentaciones que me han precedido y seguro la exposición de ASMIDE después, casi todo lo que tendría que decir lo podría resumir en unos pocos segundos que voy a decir después de enlazar con lo que ha dicho Pablo y que es una de las partes fundamentales del papel que TEDAE está haciendo en estos momentos, que es avanzar en la reputación que la industria de defensa tiene no solo para España, sino también para Europa. Debemos de intentar superar discursos contradictorios y sobre todo pensar que no hay nada más reputacional en Europa que la seguridad de los europeos. Con lo cual, para alcanzar ese objetivo, pues tenemos que avanzar en esa reputación y sobre todo en eso que comentaba Pablo y que suscribo todas y cada una de sus palabras. En la presentación de hoy, que es ver cuál es el papel de TEDAE en las iniciativas de defensa, pues casi lo podía resumir en unos segundos y terminar. Y es que TEDAE ha trabajado con su aliado estratégico más importante, que es el Ministerio de Defensa, durante toda la vida, que veremos ahora, pero sobre todo en estos últimos 10 años, y ya son 10 años, para convertir el enorme reto que significa las iniciativas de defensa en una oportunidad para nuestras empresas. Yo creo que eso es el papel de TEDAE en su trabajo con el Ministerio de Defensa. En cualquier caso, como tengo 15 minutos, voy a aprovechar nada más que 10, que seguro que lo van además a agradecer. Para entender el papel de TEDAE en las iniciativas europeas de defensa hay que tener en cuenta dos factores fundamentales. El primero es nuestra relación con la administración y muy especialmente con nuestro Ministerio de Defensa, como ya he comentado. Y el segundo es el proceso de construcción de la Europa de la defensa, especialmente en un momento como el que estamos viviendo, en un momento en el que no tenemos que olvidar que estamos en una guerra en Europa. Algunos pueden pensar, y yo creo que ya se ha dicho antes, pero me gustaría incidir en ello, algunos pueden pensar que el conflicto de Ucrania es lo que ha hecho que Europa empiece a trabajar en defensa, y no es así. La construcción de Europa, de la Europa de la defensa, se inició años atrás, como hemos visto. Quizás podíamos remontarnos hace 10 años, a partir del año 13, se acelera con la puesta en marcha del Plan de Acción Europeo de Defensa, pero debemos recordar que en el propio origen de la Unión Europea estaba la seguridad por encima de cualquier otra cosa. Y es que en la propia fundación de la Unión Europea estaba todavía presente el trauma generado por 2 guerras mundiales en apenas 30 años y una posibilidad de una tercera guerra con la Unión Soviética. Hoy las incertidumbres generadas por la guerra de Ucrania hacen que estemos en un momento de responsabilidad histórica en lo que tiene que ver con la conformación de la Europa de la defensa. Un momento en el que los europeos, tenemos que dar respuesta a numerosas incertidumbres, a un momento de crisis permanente o como algunos ya denominan, de permacrisis en el que estamos y que la guerra de Ucrania pues, ha llegado cuando empezábamos de alguna manera a superar y a empezar a volver a ver la vida con optimismo después de una pandemia como no conocíamos. Una pandemia que además se produjo cuando empezábamos a salir de una década de recesión que había sido producida por la crisis económica y financiera mundial de 2008. Un momento, unas crisis, una permacrisis que nos ha hecho más vulnerables, pero también nos ha hecho más frágiles. Y donde, como ya se ha comentado, Europa se ha dado cuenta de que necesita disponer de autonomía estratégica. Una autonomía estratégica que pasa por potenciar dos cosas: las capacidades operativas de defensa de la Unión Europea, pero también, y para eso es fundamental, contar con una base industrial de defensa sólida. En este entorno, tienen en la pantalla, y se han comentado ya también a lo largo de la mañana, en este entorno, decía, cobran valor los principales pilares del Plan de Acción Europeo de la Defensa, destinados a promover primero la cooperación industrial, segundo, el desarrollo de tecnologías y finalmente, y muy importante, la competitividad de la industria en Europa.
Estos 3 objetivos se han reforzado en la cumbre de Versalles de hace exactamente un año, en mayo del año pasado, donde surgen nuevas iniciativas que inciden en la colaboración entre empresas europeas, pero que van mucho más allá de la mera compra común de municiones. Las iniciativas orientadas a fortalecer la base industrial europea de defensa deben verse acompañadas también por actuaciones sobre el marco regulatorio comunitario. Pero esas actuaciones en el marco regulatorio comunitario a menudo complican la actividad de la industria. Y lo hace porque implica una elevada carga burocrática en la mayoría de los casos. Pensemos, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con los controles de exportación, con la ecoetiqueta o con normativas medioambientales. Pero también, y creo que es muy importante señalar, porque pueden llevar a concentrar la demanda sobre suministradores individuales. Esto puede afectar a la competencia o hacer surgir monopolios que no favorezcan la seguridad del suministro. Se pueden imaginar que estas y otras muchas cuestiones son las que forman parte del día a día de nuestro trabajo en TEDAE. Pero aquí tenemos que preguntarnos cuál ha sido, por eso nos han llamado hoy, cuál ha sido nuestro papel en la constitución y en el aprovechamiento de estas iniciativas europeas en materias de defensa. En primer lugar, la interlocución. Desde TEDAE hemos jugado un papel de interlocución que ha sido muy necesario para canalizar las inquietudes de la industria hacia el Ministerio, pero también en sentido contrario, desde el Ministerio hacia las empresas, porque nuestro papel, como pueden ver en la pantalla, nuestro papel se sitúa en el centro de un camino de doble sentido. También la promoción y la comunicación. Hemos trabajado para promocionar nuestras empresas y sus capacidades tecnológicas, asegurando una participación de calidad en el plan europeo. Y sobre todo para informar, para asesorar y para concienciar de la importancia y la oportunidad de estas iniciativas para nuestras empresas. Hay que tener en cuenta, no podemos olvidar, que es la primera vez en la historia de la Unión Europea que se pone financiación al servicio de la industria de la defensa. Y para eso lo primero que teníamos que hacer era ser capaces de entenderlo para poder trasladarlo a las empresas y después convertirlo en una oportunidad. Y todo esto lo hemos hecho constituyendo a TEDAE, a nuestra asociación, como un foro de encuentro y de debate en el que escuchamos a nuestras empresas para luego poder ser su voz. Muchos de los que están aquí han sido no solo participantes de estas iniciativas y estas consultas, sino que han sido protagonistas de las mismas. Nosotros les escuchamos para ser su voz. Y es que TEDAE es el foro de referencia industrial en materia de defensa, de seguridad, de aeronáutica y de espacio en España. Aunque somos una asociación joven, como ustedes saben, con apenas 14 años, nuestras raíces se remontan a mediados de los años 50, cuando se constituyó la primera asociación industrial que formó parte de lo que hoy conocemos como TEDAE en el año 2009. Otro aspecto importante es la representatividad que tiene la asociación. La representatividad de TEDAE en cada uno de los sectores, de los 4 sectores industriales que he mencionado, son más del 90% en cada uno de ellos en términos de actividad económica. Una actividad económica que representa ya el 1,5% del PIB de España y que emplea cada año a más de 200.000 personas. Y en TEDAE, además, están presentes en las cadenas de valor de estos 4 sectores, ya que de las 100 empresas que hoy constituyen TEDAE, 70 son pymes. Desde TEDAE hemos participado en un grupo de trabajo interministerial liderado por el Ministerio de Defensa, que ha conseguido desarrollar una acción de Estado que nos ha permitido estar desde el principio en las iniciativas y en la toma de decisiones de estas iniciativas europeas para poder posicionar a nuestra industria. Nos hemos coordinado con las subdirecciones responsables de la Dirección General de Armamento y Material, Relaciones Internacionales y Planificación, Tecnología e Innovación, para favorecer la participación de nuestra industria en la iniciativa europea. TEDAE también participa en su equivalente europeo ASD, donde hemos podido trasladar la posición española para que formara parte de la propuesta de la industria europea. Hemos favorecido el networking internacional y la puesta en contacto de nuestras empresas, las empresas de TEDAE, con otras asociaciones europeas con las que tenemos relación y también con las empresas asociadas a estas asociaciones para poder generar y constituir los consorcios que se mencionaban anteriormente. Y hemos trabajado mucho, y cuando digo mucho es mucho y no solos, para informar, para asesorar y para poder presentar los avances de la creación y la formación del Fondo Europeo de Defensa y sus acciones preparatorias. Por todo esto, en lo que respecta a las oportunidades de las iniciativas europeas en defensa, yo creo que podemos decir que hasta ahora España las ha sabido aprovechar. Podemos decir que España se ha convertido en uno de los nodos principales de la cooperación industrial europea en materia de defensa. Y lo ha hecho a través de la participación y de la presencia activa de sus empresas de diferentes tamaños, pero también de centros tecnológicos y de universidades. España ha hecho visible en Europa un sector que dispone de capacidades muy variadas,
y que además en muchos casos son complementarias. Un sector con vocación de colaborar, con presencia en todos los ámbitos y segmentos industriales de la defensa y con un enorme dinamismo. Pero el éxito español es un éxito colectivo, un éxito compartido entre la industria y entre la administración, y que demuestra, yo creo, lo que somos capaces de conseguir cuando trabajamos juntos. El liderazgo, sin duda, del Ministerio de Defensa y después la coordinación y el compromiso de otros departamentos de la Administración General del Estado fueron inicialmente el motor para generar un compromiso público y privado que nos permitiera consolidar el posicionamiento de la industria española en Europa. Y en este punto cabe preguntarse, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué pasos son los que debemos seguir? Pues yo creo que debemos mantener el nivel alcanzado, lo cual no es fácil. Y para esto requiere de continuidad en el esfuerzo, como primer asunto, y el segundo, mantener el marco de colaboración de éxito. Un jefe mío decía que no hay que arreglar lo que no está roto. Pues creo que tenemos muchas cosas que funcionan bien. Y así podremos seguir estando en el inicio de la toma de decisiones, muy importante, y en la definición de las iniciativas, al mismo tiempo, y esto también es importante, al mismo tiempo que se establecen las estrategias específicas a nivel nacional. Debemos aprovechar y orientar la expansión presupuestaria y los nuevos programas de defensa para establecer las tecnologías y las capacidades que debemos desarrollar también en España. Debemos definir también cuáles de esas tecnologías o capacidades tenemos que desarrollar en colaboración con otras empresas europeas y cuáles también requieren de la colaboración de tecnólogos extracomunitarios con los que deben de fortalecerse los mecanismos de cooperación industrial. Y debemos apoyar la formulación de una visión estratégica de largo plazo que incorpore el papel de la industria. Y debemos ayudar a que desde el plano político se proporcione la necesaria estabilidad presupuestaria para conseguir que los objetivos de la industria de defensa refuercen los objetivos de la política de defensa española y europea. Y termino ya compartiendo una reflexión. Alcanzar un objetivo es difícil, pero lo es casi más el poder mantenerlo. Y España y su industria ha sabido llegar y ha sabido mantenerse. Aun contando en la administración con recursos limitados, se ha conseguido movilizar un importante volumen de fondos y mantener una presencia acorde con nuestro peso como cuarta potencia en la Unión Europea. Y es que el compromiso con la defensa común europea en un momento especialmente importante como el actual nos obliga a dar un paso adelante. Y la industria de TEDAE, está dispuesto a darlo y desde TEDAE trabajar para ello será la mejor defensa para nuestras empresas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, César. Un par de cosas que me han llamado la atención de lo que has dicho. Bueno, estamos en un momento de responsabilidad histórica en materia de defensa y no debemos desaprovecharlo. Y bueno, has puesto en valor el papel de TEDAE en la promoción, información y asesoramiento de las empresas en el acceso a este tipo de programas europeos, dada vuestra representatividad y bueno, el papel fundamental que cumplen las asociaciones empresariales para que las empresas puedan acceder a este tipo de proyectos. Y ya sin más dilación, cedo la palabra al general Luis López González para que dé la postura de SMIDE. Muy bien, pues buenos días a todos. Muchas gracias a la Oficina Técnica de Proyectos Europeos de la CEIM por darnos la oportunidad de explicar lo que ASMIDE está haciendo en apoyo a las empresas asociadas que de alguna forma quieren asomarse a este mundo tan complicado del Fondo Europeo de Defensa o de cualquiera de las otras iniciativas europeas en las que de alguna manera queremos ayudarles a que se involucren precisamente y animarles a que lo hagan. La ventaja de ser el último es que ya he escuchado lo que han dicho todos ustedes, ellos también todos los que estáis aquí sentados o están aquí sentados lo han escuchado, entonces va a resultar fácil, ¿no? Transmitir una serie de mensajes que van ahí muy ligados con todo lo que se ha dicho, porque estamos en este mundo, luego de alguna forma compartimos todo lo que estáis diciendo y lo compartimos perfectamente y trabajamos en estrecha colaboración con la asociación de TEDAE también. Luego, lo que le voy a decir no le va a resultar nuevo, pero sí a lo mejor para aquellas empresas que se quieren acercar un poco a este mundo, que sepan qué es lo que estamos haciendo dentro de ASMIDE para apoyarlas. Ese es el objetivo que yo quiero transmitir al final de mi presentación. Y para eso es importante saber o conocer un poquito cuál es el espíritu de ASMIDE.
Y para ello, sepan ustedes, lo decía antes también TEDAE, estas asociaciones no son nuevas, no son unos newcomers a este foro. SMIDE empieza su relación con el Ministerio de Defensa en 1984, cuando es precisamente el Ministerio de Defensa al que le dice que necesita un interlocutor para hablar con las empresas de suministros y servicios en aquel momento. Y ASMIDE decide que ese papel lo va a jugar y que lo va a jugar de una forma leal, intentando ganar la confianza precisamente del Ministerio. Y así se da cuenta que lo que tiene que hacer es responder a las necesidades que tiene el Ministerio de Defensa, sean estas las que sean, en las evoluciones que tenga el Ministerio de Defensa. Y se tendrá que acoplar pues, a los procesos de modernización, de reducción de fuerzas, de operaciones en el exterior, y todos aquellos que quieran ustedes hasta llegar a este en el que estamos hablando ahora mismo de los fondos europeos o de la participación internacional y en especial en el mundo europeo. Y de esa manera pues saldrá de aquellos servicios y suministros asociados a la época del vestuario, equipamiento del soldado, e irá añadiendo una serie de sectores en su organización que lo que hace es atraer empresas que están muy capacitadas precisamente en esos sectores. Y nos iremos entonces sectores tipo como la logística exterior, la logística en campaña, la logística distributiva, la infraestructura, las nuevas tecnologías, los sistemas de armas tecnológicos, en fin, una evolución absolutamente impresionante. De momento que ahora mismo pues hay alrededor de, bueno, alrededor no, hay 10 sectores, siempre con la finalidad de responder a lo que van pidiendo el Ministerio de Defensa. Siempre con el objetivo de que lo que hay que hacer es ganar esa confianza y también mantener que hay que hacer compatible las necesidades, o sea, la parte pública con la parte privada, los intereses privados con los intereses públicos. Jugar ahí, de alguna manera, e intentar ayudar. Y en esa idea yo creo que convergemos perfectamente con lo que presentaba la Secretaría de Estado hace unos meses como líneas maestras de cara a definir la nueva estrategia industrial del Ministerio de Defensa. Ella decía que ponía unos, digamos, objetivos para el Ministerio y entre ellos se decía que había que interlocutar con la industria de defensa. Pero además, a su vez, también nos decía a nosotros que a las industrias, se dirigía hacia las industrias y les decía, hay que de alguna forma, coordinar el mundo de las industrias de defensa. Hay que ir hacia consorcios estratégicos, hay que ir hacia Europa, hay que ir hacia cualquier internalización del sector. Bueno, pues nosotros creemos firmemente que la asociación se sigue adaptando precisamente a esas necesidades y a esa hoja de ruta que nos mantiene y que nos pone la Secretaría de Estado, y ahí es, digamos, el espíritu en el que nos estamos moviendo. Y uno de los ejemplos precisamente es el que nos trae aquí hoy a esta mesa, que es la participación en ayuda de aquellas empresas que quieran ir a Europa. Antes mencionaba TEDAE que en esa relación entre el Ministerio de Defensa y la industria llega un momento que cuando tiene que enfrentar el inicio de lo que era el EDF en aquel momento, la EDAP, ¿no? Decide crear ese ministerio interministerial, ese grupo de alto nivel interministerial. Eso fue un acierto. Eso fue un acierto tremendo y es probablemente una de las primeras experiencias que se hacen. Ahí estaba el Ministerio de Hacienda, Economía, Exteriores, estaba, bueno, y cuando hablamos de Hacienda estamos hablando de Tesoro, estamos hablando también, en fin, de todas las direcciones generales que están trabajando ahí, con todas las direcciones generales del Ministerio de Defensa, con el CEDETI también, por la parte de industria. En fin, esto era una relación importantísima con SUISDEFE también. Y mantuvo y dijo que las asociaciones de defensa tienen que pertenecer a ese grupo de alto nivel. Esa pertenencia precisamente a ese grupo de alto nivel de las asociaciones desde el primer momento va a asegurar la confianza de que son interlocutores válidos con respecto a las industrias. Eso es importante que se transmita, porque aquel grupo de alto nivel no era solamente para cuestiones informativas de cómo va este proyecto, hacia dónde va, sino que era precisamente para coordinar a toda la Administración General del Estado de forma que pudiese hacer una política nacional en este sector, en este tema. Y eso
es importante, y lo que para nosotros es aún más importante es que contaran con las asociaciones para hacerlo. Ese es entonces el vehículo que van a utilizar las asociaciones para poner encima de esa mesa cuáles son los intereses y cuál es la situación y cómo le está afectando todo este proyecto a sus industrias. Pero además se va a ser un canal fidedigno de información también hacia las industrias de lo que está haciendo la Administración, de la importancia que se le está dando, de los compromisos que se han adquirido. Esto yo creo que es importante ponerlo de manifiesto, porque lo que de alguna forma nos indica que las asociaciones están haciendo una labor importante en lo que tienen asignado. Tanto es así que ese clima de confianza que se o que se formó en ese preciso momento ha llevado dentro ya de ASMIDE a crear también un grupo de trabajo, imagen y semejanza de este, pero con en otros niveles y buscando otros objetivos. Es decir, nosotros de alguna forma en ese grupo de trabajo lo que pretendemos es poner nuestras empresas en contacto con la Administración de Defensa, en este caso con los responsables dentro de la Dirección General de Armamento y Material, que ha mencionado antes César Ramos, que son las dos subdirecciones, una representada aquí hoy, que es la de dentro de la de internacionales, la Subdirección General de Internacionales, el área de multilaterales, y dentro de la Subdirección General Platín, las áreas tanto de I+D como de planificación también de armamento y material. Lo que buscamos en ese grupo de trabajo precisamente es pasarle a nuestros asociados la información directamente desde el Ministerio hacia ellas. Entonces les escuchamos, les invitamos, siempre aceptan, le estamos muy agradecidos a los dos y lo reconozco públicamente, y tanto a vosotros como a todos los que están en Platín, siempre aceptan el reto y siempre están allí puntualmente. Les escuchamos y nos dan además las lecciones aprendidas, o sea, de alguna forma nos dicen qué es lo que tenemos que hacer para poder triunfar en este tema. Y nosotros también le podemos decir cuáles son nuestros problemas. Y también nosotros ponemos de nuestra parte las lecciones aprendidas de las empresas que de alguna forma ya han tenido experiencia en este proyecto, lo cual lo escuchan directamente. Y yo creo que es muy adecuado. Este grupo de trabajo ya va ha hecho ya 12 reuniones, normalmente hacemos 2 al año, y en septiembre pretendemos hacer la 13ª. ¿Por qué? Pues porque es el momento en el que efectivamente se presentan los proyectos al Ministerio de Defensa, y es el momento en el que de alguna forma hay que repasarlo y hay que ver qué es lo que le interesa a las empresas. Nosotros tenemos varias empresas también liderando algunos proyectos en Europa. Tenemos también empresas que aprovechan su experiencia en España en el tema de dar, mediante las formaciones de útiles, darle solución a proyectos complejos y trasladar precisamente esa experiencia para poder hacer esos consorcios obligatorios que hay que hacer a nivel multilateral. La asociación también tiene sus relaciones con Europa y con otras asociaciones en Europa, y también a nivel bilateral con algunos países, sobre todo de aquellos países pequeños que de alguna manera hay que ver qué capacidades tienen en distintos sectores a nivel de pequeñas y medianas empresas también, para que tengan una base de datos. Pero no solamente es el tema del grupo de trabajo, es que hay que estar de alguna manera día a día en perfecto contacto con el Ministerio de Defensa, porque a cualquiera que quiera asomarse a este mundo tan complejo en el que no empieza una convocatoria cuando acaba la otra, sino que como cada convocatoria lleva 2 años, nos lo han explicado perfectamente al principio de esta sesión, resulta que se empieza a hacer muy complicado el seguimiento de las acciones, y en el momento en el que estamos todavía con la convocatoria del 21 y ahora ya empieza la del 22, ¿qué voy a hacer? No sé si me lo dan, si me lo han dado, entonces ya me salto el 22 y a ver si voy al 23. En fin, todo este tema va complicando todo al personal que está trabajando dentro de ello, ¿no? Y nosotros ahí es donde seguimos intentando apoyarles, porque al que llegue le viene muy bien conocer dónde está ahora mismo la convocatoria de este año, le viene muy bien conocer cuáles son las temáticas, el Work Program que va a salir tan rápido como pueda ser, le viene muy bien saber cuáles son precisamente qué es en lo que está interesado el Ministerio de Defensa, porque asegurará una financiación. Le viene muy bien saber que dentro del Ministerio de Defensa hay esos National Focal Point que nos estaban diciendo aquí y que nos están escuchando ahora mismo. Le viene muy bien saber también
qué empresas a través de ellos están buscando consorciarse en España y también nosotros qué necesidades tenemos de consorcio fuera, hacer esto a través del Ministerio de Defensa. Ahí está, nosotros estamos trabajando todavía continuamente y siempre hemos tenido el apoyo del Ministerio de Defensa y también hemos tenido el apoyo del CDT y también hemos tenido el apoyo del Tesoro también cuando ha sido necesario. Yo quiero terminar diciendo que esto sigue siendo a nuestro nivel un mundo por explorar, pero desde luego hay un gran interés dentro de las empresas asociadas en ASMIDE, porque puedo decir que en ese grupo de trabajo hay 38 ahora mismo interesadas, inscritas en el grupo de trabajo. Eso es el 50% de las empresas asociadas en ASMIDE, que es alrededor de los 70, siempre oscila ahí alrededor de los 70 últimamente. Luego, algo estaremos haciendo bien, algo estaremos sembrando bien, algo podremos estar ayudando también al Ministerio de Defensa, algo estaremos ayudando a España porque hay que conseguir un retorno superior al 9,5, que es el que estamos invirtiendo. Antes hemos escuchado casos de éxito y es porque lo han entendido desde el principio y han empujado. Yo recuerdo a Pablo desde el principio de mis épocas en el Ministerio de Defensa, no te conocía, perdóname, pero sí le recuerdo siempre con este mensaje también, ¿no? Tenemos que mover esto porque hay que buscar el retorno. Pues ASMIDE, con el apoyo de su junta directiva, seguirá trabajando en el apoyo a las empresas que estén interesados en esta iniciativa, sin olvidar las otras iniciativas europeas que también van enfocadas a reforzar la base tecnológica industrial de defensa europeo. Esta EDIRPA, las informaciones que nos han dicho hoy en EDIRPA son muy importantes, pero también está la iniciativa de los fondos dedicados a la paz, que queremos de alguna manera involucrar lo máximo posible también a España y al Ministerio de Defensa en ellos, para que tampoco se pierdan los fondos que se están dedicando desde el punto de España, porque no se haya podido llegar bien a las contrataciones en las oportunidades que hay por ahí afuera. Y claro, ASMIDE, con sus empresas especializadas en suministros y servicios, no solo con la Administración de Defensa, sino también con la Administración General del Estado en general, pues persigue cualquier tipo de licitación en Europa y sobre todo donde España está participando en esos fondos con una parte proporcional a lo que le corresponde de acuerdo con sus acuerdos. Señores, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias a ti, Luis. Un par de mensajes de lo que has lanzado. Has dicho que hay que hacer compatibles los intereses públicos con los privados. Eso es muy importante, ¿no? Yo creo que aquí las asociaciones entran perfectamente en esa labor, que es como tú has dicho, que las asociaciones son los interlocutores válidos con las industrias. También has mencionado la creación de ese grupo de trabajo, una cosa muy interesante que como dices, lleva más de 13 reuniones y tiene a más de la mitad de las empresas de ASMIDE. Bueno, os quiero agradecer a todos los ponentes que vengáis. Gracias a vosotros hemos conseguido todos los objetivos de esta jornada, que es primeramente presentar el programa y luego poner en valor el papel de las empresas, las buenas prácticas de empresas españolas y de las asociaciones empresariales, ¿no? Desde la oficina técnica seguiremos trabajando en jornadas de este tipo a las que, por supuesto, estáis todos invitados. También organizamos jornadas formativas en aspectos técnicos de proyectos europeos, especialmente para aquellas personas que están más metidas en lo que es la elaboración de un proyecto europeo. Tenemos una el próximo martes por la tarde, en la que nos vamos a meter en el asunto de cómo estructurar la plantilla de un proyecto Horizonte Europa. Poquita cosa. Bienvenidos seáis todos. Es por supuesto, en formato abierto y gratuito. Os animo a estar en contacto con nosotros para recibir información de proyectos europeos o recibir asesoramiento en cómo acceder a estos fondos europeos. Os enviaremos también una encuesta de satisfacción de la jornada para que, por favor, la rellenéis y nos contéis cuánto provecho os ha dado. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Enrique, la Comunidad de Madrid, por estar siempre aquí con nosotros apoyándonos en absolutamente todo. Y estamos a vuestra disposición para cualquier asunto. Yo os animo a que os quedéis a hablar si queréis. Yo me tengo que ir rápidamente porque tengo una reunión, pero CEIM es vuestra casa también y estamos aquí a vuestra disposición para lo que sea. Muchas gracias a todos por venir.